Buenos días. Buenos Buenos días. días. Yes. ¿Alcanzaron a mirar el cuarto bloque, cuarto video? Sí, señor. Listo. Sí, lo que pasa es que ese material está como desordenado. El tercero debería ir después del cuarto. Ahí necesitamos de ese momento de inercia. Entonces, mejor hablemos de eso una vez. Ok. ¿Con qué está relacionado el momento de inercia? Llegó la basura. Si no estoy mal, ahí sería con el centro de masa. Más o menos. Está cerca. Recuerda que el centro de masa, en la definición que yo tenía, era la sumatoria de todas las masas por las posiciones, ¿cierto? Sobre la masa total. Ahora por acá afuera. Ajá. Listo. Este es bastante parecido, pero no es exactamente igual. Pues en el video decían que era la masa del objeto y la distancia del cuadrado del eje de rotación. Ajá, es decir, el momento de inercia, de hecho tenemos dos definiciones. La primera cuando es puntual, en el cual vamos a tener una sumatoria de todas y cada una de las masas por la distancia al cuadrado, que o sea, se parecen un poco. Y mire que aquí falta algo y es la 1 sobre la masa, o sea que este momento de inercia está involucrada la masa, por lo tanto tiene unidades, ¿cierto? Kilogramos por metro cuadrado. Okay. Y también hay una parte integral. O sea, recuerden que para el centro de masa nosotros teníamos que cuando sumábamos estas masitas pequeñas y era un objeto grande, podíamos encontrar una integral del tipo 1 sobre m, que sale la integral, por r de m. ¿Listo? Tenemos una integral parecida. Y para el momento de inercia, nosotros también tenemos una cosa parecida a eso. Solo que ahora mi r es cuadrada. Y ya no tenemos de nuevo la división sobre la masa. ¿Listo? Son conceptos algebraicamente muy similares porque podemos llegar y tener una sumatoria de todas las masas, tenemos una integral. Lo único es que este R era de cualquier posición de nuestro eje de referencia y este R ya es desde el centro de masa, por así decirlo, o desde el eje de rotación, una de dos. Porque hay momentos de inercia que se calculan a través del eje de rotación y otros que se calculan a través del eje de masa, del centro de masa. Por ejemplo, ¿cuál sería un momento de inercia menor? Si yo tengo un lapicero y lo quiero rotar alrededor de su centro de masa o si lo quiero rotar alrededor de un borde del objeto, ¿cuál sería menor? ¿Qué opinan? Creo que si no estoy mal, sería menor en el caso del... Lo voy a poner así. La inercia es muy parecida, es un concepto muy similar a la masa. Ok, de hecho lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque es una inercia que nosotros vamos a tener, pero es una inercia rotacional. La masa era una inercia traslacional. Si tenía que mover un objeto de 100 kilogramos, pues era difícil llegar y moverlo de un lado a otro. ¿Listo? Acá ya depende. Si yo tengo un cilindro de gas y me piden rótelo y yo lo roto alrededor de su eje vertical, me va a parecer sencillo rotarlo, porque es la inercia a rotar. Pero si yo tengo el objeto y lo acuesto en el piso y me piden rótelo, es decir, acuesto el cilindro y literal de la vuelta, me va a parecer mucho más difícil porque la masa está mucho más extendida. ¿Okay? Entonces, si yo quiero rotar un lapicero y de hecho yo lo roto desde su centro de masa, tengo una distancia desde el centro de rotación hasta una de su borde, digamos, de 5 centímetros al cuadrado. ¿Vale? Mientras que si yo lo hago desde acá tendría una distancia de 10 centímetros al cuadrado, o sea, es un número mayor. Y esa contribución, cuando yo haga la integral o haga la sumatoria, me va a dar mayor.
Normalmente las inercias cuando yo las roto alrededor de un eje desde el centro de masa me dan más pequeñas que si lo hago desde un borde o desde algún otro punto. Me da una inercia mucho más grande, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo llegar y sostener un lapicero de hecho con dos dedos en el centro de masa y casi que no necesito hacer ninguna fuerza, pero si lo hago desde uno de los bordes yo automáticamente casi que necesito los dos dedos, que necesito hacer una palanca pequeña para poder mantenerlo. Y si yo quiero moverlo a través del borde es mucho más complicado que si yo lo muevo a través del centro de masa. Mejor dicho, yo cojo un palo de escoba y lo roto a través del centro de masa y ese es el truco que hacen los artistas marciales para hacerlo rotar rápidamente. Si lo cogen desde un borde no va a ser tan rápido porque tiene mayor inercia a rotar. ¿Listo? Ok, Así sí. que definitivamente es la masa del objeto y la distancia al cuadrado del eje de rotación. Y esa es la definición del centro de inercia. Ustedes han visto esa cosa que tienen los automóviles cuando se varan, ese cruceta, ¿no? La cruceta es una gran barra de metal en forma de T y tiene cuatro pesos, básicamente uno en cada parte, en cada esquina. Sí, que son diferentes huecos para abrir las llantas, para abrir los tornillos de las llantas. ¿Ustedes la conocen? Sí, sí, señor. Bueno, imagínense rotar esa cruceta, digamos si yo la acuesto horizontal y yo la empiezo a rotar, tendría que rotar toda la distribución de masa y en el eje de rotación casi que no hay masa, está solamente la parte central. ¿Okay? Así que tendrá que rotar toda la masa que lleva de lado a lado de la cruceta más el peso que tiene, o sea, es mucho más pesado que si yo simplemente cojo la cruceta y la pongo de manera vertical, es decir, coloco una de las dos masas grandes, por así decirlo, que es donde está la cosa que abre la tuerca, y gran parte de la cruceta alrededor de un eje de rotación. Va a ser mucho más sencillo rotarla porque solamente queda la otra parte de la T, que es la que tiene alguna distancia con el eje de rotación. Entonces una cruceta es mucho más difícil rotarla de manera horizontal a que si la tengo organizada de manera vertical. ¿Listo? Y ese es solo uno de los ejemplos. El cilindro de gas me gusta más. Ok. ¿Qué opinan de este? El momento de inercia es único para cada sólido y no depende del eje de rotación. ¿Falso o verdadero? Falso. El momento de inercia es un valor, ¿de acuerdo? Es un número. 30, por ejemplo. Yo puedo tener ese resultado en miles de objetos. Y aparte yo puedo tener un objeto que tenga un momento de inercia 30 y después tenga un objeto, una inercia de 3.000 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tener un objeto, lo mismo el cilindro de gas, ¿de acuerdo? No me cuesta para nada rotarlo alrededor de su longitud, pero si yo lo acuesto en el piso, rote esos 100 kilogramos. Es bastante complicado. Entonces así es falsa completamente. Ok, y cuarto, el cálculo de momentos de inercia de sólidos involucra las mismas consideraciones de cálculo de centros de masa, pues los integrales son muy similares. Bueno, esta parte ya la vimos un poco. Sí, son muy, pero muy similares. Ahorita podemos llegar a ver un ejemplo. Ok. Revise el momento de inercia para sólidos que están en material de apoyo. ¿Por qué los diversos momentos de inercia no dependen de la geometría a lo largo del eje de rotación? No sé si los revisaron. Básicamente estos. Estos son algunos que tomé de un libro. En el material de apoyo creo que hay unos similares u otros. En fin, por ejemplo, si yo quiero rotar un objeto que es un cascarón o un cilindro hueco, miren que aquí hay una medida que falta para definir el cilindro. ¿Cuál será? ¿La altura? El largo del La cilindro, la altura. altura. Ajá. En esta barra tampoco tengo una medida de altura de la barra, aunque se supone delgada. Entonces, bueno, en la esfera sí es como difícil saber si este está relacionado o no, porque es una esfera. Pero aquí falta la altura. ¿Por qué opinan que es eso? ¿Opinan que no necesito la altura? Yo creo que porque pues, la densidad es igual en toda digamos, en todo el cilindro. Ujú. Pues, Sí, o sea, esta altura básicamente o esta masa que está distribuida en la altura ya la tenemos aquí en M, ¿sí?
y no vamos a tener esta consideración de ninguna clase de dimensión a lo largo del eje de rotación. Es decir, podemos calcular de pronto esta barra considerando una altura c y no vamos a ver en los resultados de los cálculos. Así como cuando nosotros calculábamos el centro de masa del objeto triangular y no veíamos, por ejemplo, para el de x, no veíamos la distancia de y. Eran totalmente independientes. Pero cuando calculábamos el de y, no veíamos el de x. Entonces aquí si calculamos este eje de rotación a lo largo de la distancia c, entonces c no me va a aparecer, c no me interesan los cálculos. Si lo calculamos a lo largo de a, entonces a no me va a aparecer, a no va a estar en los cálculos. ¿De acuerdo? No me interesan esas dimensiones o no me van a aparecer en los resultados, pero sí me va a aparecer el resultado, ¿cómo se dice? Perpendicular, por así decirlo. Por ejemplo, algo interesante, yo puedo llegar a calcular el del cilindro sólido con el eje atravesado, ¿de acuerdo? Es decir, va a rotar a lo largo del cilindro. Y yo les garantizo que en lugar de ver aquí un medio de m por r cuadrado, vamos a ver este resultado, un doceavo de m por l cuadrado. Es decir, la altura no me va a importar, solo me va a importar la longitud del cilindro. Okay. Yo puedo llegar y decir que este cilindro sólido es exactamente el mismo resultado de la barra delgada. Depende de cómo lo ponga a rotar. Si lo roto alrededor del eje de rotación del cilindro, entonces este R, esta dimensión importa, pero no me interesa la longitud. Si lo roto alrededor del cilindro se está acostado, entonces me interesa la longitud de la barra más no su altura. Entonces no me va a aparecer R, me va a aparecer L o R, pero no las dos. A menos que lo rote en diagonal. ¿De acuerdo? Que se hace un movimiento un poco extraño, pero puede pasar. ¿Listo? Listo, sí. Bueno, si se tienen dos objetos idénticos en posiciones simétricas a un eje de rotación, ¿se podría decir que el momento de inercia es cero, pues sus contribuciones se cancelan? Es decir, tengo aquí dos objetos. Y lo voy a poner a rotar alrededor de este eje. Yo puedo llegar y decir que el momento de inercia que me proporciona este objeto se va a cancelar con este porque están en direcciones contrarias. No. Ellos se chocarían si estuvieran en direcciones contrarias, No, ¿no? se están moviendo con la misma velocidad angular. Están rotando alrededor de ese eje. No. Bueno, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, el momento de inercia es aditivo, ¿de acuerdo? Y lo puedo llegar a ver de hecho en la ecuación. Tenemos acá el radio al cuadrado. No es posible que si yo tenga una medida a la izquierda o a la derecha, me vaya a importar en algo cuando yo tengo el radio al cuadrado. En el centro de masa me interesaba, sí, claro, yo podría llegar a escoger un punto y tener una cierta distribución para que el centro de masa me diera cero, es decir, donde yo lo estuviera mirando, ¿sí? Si yo medía el centro de masa de una esfera, en el centro de la esfera me da cero. Si yo medía el centro de masa de una barra, en el centro de la barra me da cero. ¿De acuerdo? Aquí pasa algo diferente. Si yo mido el momento de inercia desde el centro de una esfera, no me va a dar cero. Si yo mido el momento de inercia desde el centro de una barra, no me va a dar cero. Es aditivo completamente. La masa que tenemos a la derecha se va a sumar con el cuadrado, la masa que tenemos a la izquierda se va a sumar con el cuadrado de la distancia. ¿Ok? Sí, señor. Listo, entonces... bueno, esa palabra que no. Listo. El material de apoyo revisado, si tienen dos cilindros de las mismas dimensiones y materiales, uno sólido y uno hueco, se podría calcular que el momento de inercia del cilindro sólido es la mitad del hueco, como lo sugieren las ecuaciones. ¿Hay alguna consideración adicional a tener en cuenta? Es decir, acá los tenemos, son estos dos. Miren el del cascarón delgado, m por r cuadrado, y miren el disco sólido, un medio de m por r cuadrado. ¿Cuál tiene mayor momento de inercia?
El cascarón, ¿no? Sí, Según creo que la- el cascarón. Según las ecuaciones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y hablemos solamente, es decir, estamos mirando los numeritos, ¿no? Aquí tenemos m por r cuadrado, aquí tenemos un medio. Listo. ¿Cuál creen que es la masa del cascarón comparada con la masa del sólido si tienen la misma densidad los dos objetos? Mucho más pequeña. Es más ¿Qué pequeña. tan pequeña? ¿Será la mitad? No, más. Creería que más. Infinitesimal podría llegar a ser. ¿Ok? Si tenemos un Ajá. cascarón delgado, yo puedo llegar a armar un... Es decir, yo puedo llegar a armar un cilindro de acero con 5 kilos de material. Sí, un cilindro, literal, un cilindro de gas vacío, yo lo armo con 5 kilos de material o menos. Pero arme lo mismo sólido, ¿cuánta masa tendría que ponerle? ¿Cuánto? O sea, usted no podría levantarlo. Usted puede levantar los 100 kilos porque es un gas comprimido y todo lo demás. Creo que tiene el efecto de, ¿cómo es? Licuefacción, que se vuelve líquido, una cosa así. Pero ahora imagínese que es un cilindro sólido de acero o de aluminio, lo que sea que lo hagan. Usted no lo puede levantar siquiera. Se puede llegar a ser una tonelada. Sí, ¿Ok? entonces ahí sería el cilindro. Sí, aunque aquí tengamos un factor de un medio, yo le garantizo que la masa del cilindro sólido es mucho mayor que la masa del cascarón. Ok, mucho mayor. Nada más es que estamos comparando dos cosas que están en dos dimensiones diferentes, porque tenemos una masa superficial, es decir, tenemos un área, y en la otra tenemos una masa volumétrica, una masa que está ocupando todo un espacio. Yo podría llegar a extender la masa del cascarón en una superficie, pero no podría llegar a extender la masa del sólido en la misma superficie. Me daría una superficie mucho más grande. ¿Ok? Estamos comparando volumen con área. El volumen es, de nuevo, otra dimensión. Yo puedo llegar a tener el área de un círculo unos 5 centímetros. Entonces, cuando yo lo multiplico por la altura, que es el volumen, me da otra dimensión extra. ¿De acuerdo? ¿Qué es el área de el área de un sólido comparado con su volumen? Nada. De hecho, en algunos cálculos, casi que el área de la superficie se puede llegar a despreciar. ¿Listo? Listo. Ok, entonces sí, hay una consideración a tener en cuenta y es la masa, que la masa casi que no se pueden comparar. Ok, comprobemos. ¿Problemas? Comprobemos el cálculo de barra uniforme. ¿Listo? Es decir, esta o esta mejor. A ver cómo nos da. Bien, si nosotros quisiéramos comprobar ese cálculo, primero tendríamos que dibujarla rápidamente. Ok, tenemos una barra sólida y tenemos una longitud de la barra. Ya. Ahora todo depende alrededor de qué puntos yo la quiera rotar. La puedo rotar a la mitad, la puedo rotar en una esquina, la puedo rotar en un tercio, es decir, la puedo rotar alrededor de cualquier punto. No tiene que ser alrededor de su centro de masa. Y normalmente cuando yo escojo su centro de masa y yo roto alrededor del centro de masa, alrededor de ese punto casi siempre se dan los menores momentos de inercia. ¿Okay? Por supuesto, si yo llego y roto alrededor de su centro de masa y en esta dirección, me daría un momento de inercia muy pequeño porque miren los R's, miren las distancias que nosotros tenemos, es bastante pequeña, así que su contribución es poca. Pero si lo rotamos alrededor de este eje, entonces tenemos unas distancias bastante largas y el momento de inercia va a ser mucho más largo. ¿Listo? No queremos rotar alrededor de ese eje, vamos a rotar alrededor de este. ¿Ok? Entonces, como siempre que tenemos esta clase de ejercicios, vamos a hallar una pequeña integral. Pongamos que este es el eje Z.
Así que vamos a llamar este momento de inercia IZ. De hecho, si yo quisiera llamarlo diferente, es decir, normalmente se hace. Si yo quiero calcular del IZ, se podría llegar a llamar así. IZ del centro de masa. ¿De acuerdo? O sea, son diferentes nombres. Este creo que me da un 12avo, como está sugerido en el ejercicio. Ok. Este creo que me va a dar un tercio. Entonces hagámoslo y miremos a ver cuánto nos da. Bien, si yo quiero calcular esa integral, sería la integral de el radio al cuadrado por el diferencial de masa. Listo. Recuerden que ese diferencial de masa a mí no me sirve de mucho, pero yo puedo llegar a recordar que la densidad de un objeto volumétrica siempre es igual a la masa por el volumen. ¿Okay? Es decir, a una masa sobre un área por una longitud. Y a mí en este caso particular me interesa calcular es una densidad de longitud, una densidad lineal con la longitud del objeto. Es decir, tener acá una longitud, densidad lineal igual a masa sobre longitud. Algo por el estilo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Listo. Puedo llegar a reescribir esta ecuación sencillamente como masa igual a densidad de longitud por dl. Bien. Aquí como tengo mi longitud, perdón, por L. Como tengo mi distribución a lo largo del eje X, según parece, yo podría reemplazar ese dl por un dx. ¿Listo? Para que sea un poco más sencillo. O podría trabajarlo simplemente como dl. Cualquiera de las dos. Okay. Lo que quiere decir es, tengo acá mi dm del lado de la izquierda y lo voy a reemplazar por la densidad por dx. Efectivamente, cuando yo llego y digo, para no confundirlo, ¿no? Porque aquí tenemos un L que es una longitud fija, L lo voy a llamar simplemente X. Entonces, más. Yo voy a reemplazar esto en la parte de la integral. Me quedaría la integral a lo largo de Z de R cuadrado, que ahora que estoy en el eje X, pues sería X cuadrado, por mi densidad y por dx. ¿Okay? Recuerden que esa clase de integrales tiene dos cosas que son complicadas, por así decirlo, de calcular. El dm, ya lo tenemos, y la otra, el valor de la densidad. ¿Listo? ¿Cuál sería la densidad total de la barra? Ya que es una barra uniforme. O no tenemos ecuación de densidad, que también podríamos llegar a tenerla. Miren la que está. La masa total del objeto sobre la longitud total del objeto. Esa es toda la densidad que nosotros vamos a tener, ya que es un objeto lineal, bastante lineal. ¿Listo? M sobre L. Y ya, con esos dos, con el diferencial de masa, que ya lo reemplacé, y con esa densidad, que voy a reemplazarla, ya puedo hacer la integral. Ok. Desde el momento que yo cambié todo por X, yo creo que podría haberle puesto límites de la integral. Coloquémoslo de una vez. ¿De dónde hasta dónde voy a hacer la integral? Y esto es lo único, o sea, todo el ejercicio es completamente válido hasta este punto. Y desde acá yo podría comenzar a calcular diferentes momentos de inercia en donde yo quiera. Yo puedo calcular desde acá, yo puedo calcular desde acá, es decir, yo puedo irme a cualquier pedazo. ¿Listo? ¿Desde dónde hasta dónde voy a calcular mi momento de inercia? ¿Sería desde 0 hasta X? Hasta L, ¿sí? Hasta la longitud L. total. Entonces, sí, desde 0 hasta L. Es decir, por ejemplo, voy a mover mi eje de rotación aquí al centro de masa.
Entonces mi integral sería desde menos L medios hasta L medios. Y el resultado va a ser diferente, ¿sí? Si lo muevo aquí a un tercio, entonces mi resultado va a ser desde menos un tercio hasta dos tercios. Y el resultado va a ser diferente. ¿Ok? Si la barra tiene el doble de longitud, pues entonces desde 0 hasta L. O sea, puedo llegar a hacer cualquier cosa. Espera que se me desconfiguró esto. Todo se me descuadró. Bueno, listo. Listo. ¿Cuánto es la integral de x cuadrado? X al cubo sobre 3. Ajá, muy bien. Entonces tendríamos m por L por x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y L. ¿Listo? Cuando evalúen 0, adiós, no sirve para nada. Cuando evalúen L, me va a dar L al cubo sobre 3 y L con L se me va a cancelar. Así que me va a quedar aquí m tercios por L al cuadrado. ajá. No, los dos pasos. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ok? M por L cuadrado sobre 3. Y ese es el resultado. De hecho, lo que aquí me sugieren en la guía, en las ecuaciones. O sea, ese es cuando yo tengo una barra y la roto desde un extremo. Eh, Podemos repetirlo rápidamente para hacer el resultado de este. ¿Qué pasa si yo lo tengo desde el centro de masa? ¿Listo? Es decir, voy a calcular el momento de inercia en su centro de masa desde el eje Z y eso me daría, puedo arrancar desde acá, ¿no? Simplemente cambiando el punto de evaluación. ¿Estamos? Es decir, ahora voy a rotar alrededor de este. ¿Listo? Así que tendría entonces m l x a la 3 sobre 3 desde menos L medios, que es donde vamos a comenzar, hasta L medios. ¿Ok? Eso me daría M por L por. Vamos a tener ahí L medios. ¿Cuánto me da L medios a la 3? L al cubo sobre 8. Ajá, sobre 8. Muy bien. Se me olvida algo. Voy a sacar ese 3. ¿Ok? Ese 3 que está acá del resultado de la integral lo voy a sacar para no tener que tener problemas con él. Ok, menos. ¿Cuánto me da este? Ese da menos L al cubo sobre 8. Entonces quedaría más. Sobre 8. Y se me olvidó colocar el otro menos. ¿Listo? O sea, recuerden que cuando yo evalúo esas integrales siempre es límite superior menos el límite inferior. Y ahí tengo el menos del resultado de elevarlo al cubo y el menos de la ecuación de cuando yo evalúo un límite de la integral. Entonces, ¿cuánto me da un octavo más un octavo, básicamente? ¿2 octavos o un cuarto? Ajá, un cuarto. Y abajo con el 3, o sea, tenemos L cubo sobre, mejor dicho, tenemos esto. M sobre 3 cuartos y L, uy, perdón, 3 cuartos, 3L y L
tercios sobre 4. ¿Listo? Aquí lo mismo, L con L se me va a ir. ¿Cuánto tenemos ahí? 3 por 4, ¿qué es? 12. 12. Espera, está quedando muy pegado todo. ¿Listo? Este resultado es igualito a este. Esta es una forma sencilla de calcular los momentos de inercia. Ok. Hagamos esto. Me dice, dos bolas con masa m minúscula y m mayúscula se conectan mediante una barra rígida de longitud L y masa despreciable como se muestra en la figura. ¿Listo? O sea que no vamos a tener una masa de la barra que valga la pena calcularle su momento de inercia. Para un eje perpendicular a la barra, muestre que el sistema tiene un momento de inercia mínimo cuando el eje pasa a través del centro de masa. ¿Ok? Y demuestre que ese momento de inercia es igual a nu L cuadrado, donde nu es la suma de la multiplicación de las masas sobre la suma de las masas. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros el momento de inercia de estos dos objetos que de hecho son puntuales? Planteemos aquí la primera ecuación. O sea, aquí tendremos el momento de inercia en el eje Z, ahorita nos la llevamos para otro lado. ¿Listo? ¿Cómo es el momento de inercia de la masa de la izquierda o de la derecha? ¿Cómo los planteamos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es el momento de inercia de la masa de la izquierda o de la derecha? ¿Cómo los vamos a plantear? O sea, tenemos que calcular el momento de inercia de objetos puntuales y ya tenemos el eje de rotación. Bien. Integral, profe, ¿no? Pues podemos integrar, pero tenemos masas puntuales. O sea, no necesitamos integrar, solamente necesitamos las masas y la posición desde el eje de rotación hasta cada uno de los objetos al cuadrado. Y ya. Entonces, ¿cuál sería la primera masa? Yo supongo que esa es la más grande. ¿Ok? ¿Cuál sería su distancia al eje de rotación? X. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Más la contribución que tiene la masa pequeña. ¿Y cuál es la distancia al eje de rotación? L menos X. Y listo. Esa es la inercia. Ok. Esa es la inercia. No más. Bien. Voy a tomar esa ecuación. Me la voy a llevar. El resto del ejercicio me dice, muestra que el sistema tiene momento de inercia mínimo cuando el eje pasa a través del centro de masa. Ok. Cuando me dicen que tenemos un momento de inercia mínimo, es que tenemos un proceso de minimización o de maximización de una función, ¿cierto? Esta es una función del centro del momento de inercia que me depende solamente de una variable. ¿De dónde está X? ¿De dónde está la posición del centro de masa? Entonces, ¿cómo hago yo para minimizar esa función? ¿Cómo es el proceso de minimización, básicamente? Que le enseñan a uno en cálculo. O de maximización. O optimización. Cualquiera de esas palabras. Perdón. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué opinan de la derivada con ¿Derivando? respecto a la variable que me interesa optimizar e igualar a 0 para encontrar los puntos críticos? ¿Sí o no? Sí, señor, sí. Bueno, Eso era lo entonces, que estaba pensando. listo.
Entonces tendría acá la derivada del momento de inercia con respecto a x y la igualamos a cero. ¿Listo? Entonces vamos a tener la derivada con respecto a x de esto. Ok. ¿Vale la pena expandir este término? Creo que no. No, por ahora no lo hagamos. ¿Listo? Bien, de aquí nos va a quedar m por 2x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Más. De acá me vuelve a quedar de nuevo 2, que me va a multiplicar a todo esto. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa me sale? La derivada interna, ¿no? O sea, cuando yo tengo acá este Sí. menos, me tiene que salir, así que este más se puede cambiar. Aquí básicamente tendría que multiplicar por menos 1. No vale la pena escribirlo así. ¿Ok? ¿Falta algo? ¿Está bien? Buenas. Ve esto, es que creo que hay algo que hace falta. Ajá. Ah, la masa es una constante, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entre las dos masas no están perdiendo o intercambiando masa entre ellas ni nada por el Sí. estilo. No, estaba pensando que de pronto había una multiplicación y tocaba No, expandirla, pero y L realmente es una constante porque L es la longitud total de la barra. ah, ok. Ah, sí. Entonces sí, sí está bien. Listo. Entonces igualamos a cero. ¿Qué hacemos? Despejamos el valor de x, ¿no? Sí. Bueno, del lado de la izquierda tenemos esto tenemos acá 2m por L, me da negativo, y 2m por menos x me va a dar positivo. Vamos primero el positivo, es decir, 2mx. ¿Listo? Menos 2m por L igual a 0. De acá puedo llegar y sacar factor común 2x. ¿Ok? Puedo llegar a mandar esto para el otro lado, es decir, que me quede acá 2m por L. Yo creo que ya es suficiente para despejar la x. ¿De acuerdo? Bueno, este 2 se me cancela. Ajá. Sí. Ahí podría pasarse el- la masa a dividir, ¿no? O no Sí, sé. voy a pasarlas de una vez. Listo. Aquí tenemos relación de masas. Abajo están sumadas, así que sigue siendo relación a la 1, ¿no? 2 libras de yuca más 2 libras de papa. Y arriba también masa, así que esto es adimensional y tenemos longitud igual a longitud. Por unidades se ve bien. No sé si lo que dice está bien o mal, pero se ve bien. ¿Listo? Ahora, ese es el punto en donde el momento de inercia, y miren el concepto tan importante, yo derivé ese momento de inercia con respecto a la longitud y la igualé a cero. De pronto el enunciado del ejercicio me está diciendo un poco más de lo que debería, ¿sí? Me está diciendo que el momento de inercia es mínimo cuando pasa a través del centro de masa, y esa es una cosa un poco más conceptual. O sea, ya les había hablado un poquito, ahorita lo estamos haciendo matemático, Ajá. ¿no? Que el centro de Sí, sí. masa es siempre el punto mínimo. Así que voy a coger este x y lo voy a reemplazar en la ecuación de inercia. O sea, ya sabemos cuánto es el valor que tiene que tener x para que el centro de inercia sea mínimo, pero no sé cuánto es. Voy a reemplazarlo arriba. Así que aquí tendríamos la inercia en z, que sería igual a m por... cuadrado
¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, puedo organizarlo un poquito. Veo que tengo término común de L en todas y está cuadrada. Es decir, aquí está L y L, lo puedo llegar a sacar. Me quedaría uno menos. Y del lado de la izquierda también tengo L, pero la tengo solita, así que la puedo sacar de una vez. Tengo L cuadrado en todo lado. Así que me quedaría así. M por L cuadrado que multiplica A. Que multiplica A. De acá ya no está L, me queda 1 menos. Ok, ¿de acuerdo? Profe, le faltó un cuadrado, ¿no? Ah, este. Sí. ¿Se refería a ese? Sí, señor. Listo. ¿Qué más hacemos? Eran ustedes aquí en el ejercicio. Porque todavía no se parecen. Para nada. Se podría sacar factor común de L al cuadrado, y creo que lo otro que hacen es multiplicar, bueno, mentira, no puede multiplicarse. Sí, podemos sacar factor común de L. Me quedaría L que multiplica a M por esto y M minúscula por esto. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo siguiente que podemos hacer es abrir esto, ¿no? Ajá. Listo. Entonces me quedaría... intentar economizar. L cuadrado, que va a ser factor común. De hecho, ya veo que está en la respuesta. Entonces todo lo demás es el otro factor, que es igual a M por... ¿Listo? Y M minúscula por... Ok. Acá tendríamos el primero al cuadrado, es decir, 1, menos el primero por el segundo. Profe, ¿no es dos veces el primero por el segundo? Ah, sí, tienes toda la razón. Las dos veces el primero por el segundo. Listo. Más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Ok. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más podemos hacer para reducirlo? Podríamos. No, mentiras. Creo que nos va a tocar meter este M y hacer esta operación al menos. Sí. Para que quede negativo y se pueda cancelar. Aunque no, aquí me quedaría... a ver. No, ok. Carajo, se nos acabó el tiempo. Bueno, aquí tendríamos entonces M que me va a multiplicar a 1 y a 2M, ¿cierto?
O dejémosla por fuera por ahora. Ok, ¿cómo nos quedaría esta operación? Quería m más m menos 2m, Ujú, o sea que menos m menos 1m, m menos m ujú. sobre m más m. Ok, perfecto. Más lo que teníamos antes. ¿Listo? Ya, la otra Sí. página. Ok. ¿Qué me queda de arriba? Me quedaría aquí m menos m, ¿cierto? Y abajo me queda m más m. Ujú. ¿Señor? No, sí, que queda así. No, que escuché a alguien ahí hablando. Bueno, ok, ¿qué más podemos cancelar acá? No, es que ya va a entrar el otro docente. Listo. ¿Qué más haríamos? ¿Qué opinan? No sé si se podría de pronto multiplicar el m que está por fuera del paréntesis. Pero me quedaría aquí, ok, me quedaría aquí lo siguiente, m por m cuadrado, perdón, m por m menos Menos m al cuadrado. m cuadrado sobre m más m, ok, más, acá me quedaría m por lo que está arriba, o sea, m a la 3. Ajá. Uy. Y no veo nada para cancelar o sumar. No estoy ciego. Ah, creo que sí, creo que hay algo que puede hacer. Que no estoy seguro, pero si saca, por ejemplo, en vez de multiplicar por m, donde está el m menos m, se saca como, pues se saca a volver a ser literal el factor común de m, y como queda m sobre m más m, ahí se podría sacar un factor común de las tres partes. ¿Cómo así? ¿Sacar factor común de m más m? Pero sí, De m sobre m más m. ajá, sí, esas están en las tres partes. Mm, m minúscula. Ah, Sí, 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 sí. O sea, si ve que todas están m minúscula sobre m Esta. mayúscula más m. Ah, sí, podría llegar a sacarlo. Excepto que acá no está. Aquí estaba y lo eliminé. O sea, sería de esta. Listo. ¿Puedo llegar a sacarlo cuadrado? No. Ok. No, no Entonces acá solamente es. tendríamos m. mm, me queda un m y me queda m más m. Sí, del primer término. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí. más. Estoy sacando esto, así que me queda m menos 2m, bueno, menos un m. Ajá.
Ok. Y más, acá me queda m más m más m. ¿Listo? Ajá. Ahora se podría sumar, por ejemplo, el primer término que está en el paréntesis Ajá. S, y pues yo hablo del M mayúscula por M minúscula sobre M mayúscula más M minúscula, ¿Sumarlo con cuál? porque tienen el mismo denominador. O sea, usted habla de este con este. Ajá. Sí, los puedo sumar y me queda mm, pero no quiero llegar a sumarlos sin saber cómo cancelarlos. Ah, ok. Bueno, sí. En cambio, si los sumo con este, me quedaría este mismo término casi. Y se podría volver a sacar un factor común de M sobre M mayúscula más M minúscula, si no estoy Bueno, mal. va a tocar terminarlo mañana. Sí, miren a ver con cuál queda mejor. De pronto estos dos sumarlo con alguno de los dos. Yo creo que aquí ya se puede casi que sumar todo. ¿Listo? Se suma absolutamente todo. Con este factor común que me va a salir, ya puedo llegar a cancelar. Porque yo creo que este M se me va a cancelar con alguno de ellos. Y vamos a tener la respuesta. ¿Listo? La próxima clase lo miramos. El Vale. maíz, rápidamente. O lo soluciono y lo subo. Mejor. Bueno, los dejo. Gracias por venir. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.